¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día casi todo, desde la luz eléctrica hasta las pensiones, están en manos de empresas privadas? ¿O por qué escuchamos tanto que los países deben competir en el mercado global o internacional? Esto se debe gracias a que están fundamentadas en una misma idea. Hoy descubriremos el concepto económico y político que moldeó a nuestro mundo actual, el neoliberalismo. En palabras simples, el neoliberalismo es una teoría político-económica que sostiene que la mejor manera de garantizar el bienestar humano y el crecimiento en un país es la libertad de mercado. Esto nos lleva a tres pilares fundamentales. Primero, la privatización. Vender las empresas que pertenecen al gobierno a inversionistas privados. Segundo, la desregulación. Eliminar las leyes, impuestos o trabas que limiten las ganancias de las empresas. Y tercero, la apertura comercial. Permitir que productos y capitales de cualquier país entren y salgan libremente sin pagar grandes impuestos a las aduanas. Ahora bien, ¿cuándo ocurrió esto? Aunque nos parezca una idea moderna, el neoliberalismo empezó a cocinarse en laboratorios de ideas económicos a mediados del siglo XX, específicamente en 1947, cuando economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman fundaron la sociedad Mont Pelerin. En este momento, el mundo entero usaba el modelo de estado de bienestar, donde los gobiernos controlaban los servicios y la economía para reconstruir los países tras la Segunda Guerra Mundial. Las ideas neoliberales eran vistas como extremas e ignoradas por casi todos. Pasaron enterradas casi 3 décadas. El verdadero quiebre ocurrió en los años 70 y 80. Chile se convirtió en el primer laboratorio experimental tras el golpe de Estado de 1973, pero su consolidación global llegó a partir de 1979 y 1980, cuando Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos llegaron al poder. Ellos tomaron las teorías de Milton Friedman y las convirtieron en políticas de Estado oficiales, marcando el inicio de la era neoliberal en el planeta. Llegamos a la pregunta crucial: ¿por qué surgió? Los modelos económicos no cambian por capricho, cambian por crisis. En los años 70 el modelo económico vigente colapsó. Hubo una crisis petrolera mundial y apareció un monstruo económico llamado estanflación. Las cosas se volvían carísimas, pero la economía no crecía y la gente perdía sus empleos. Los gobiernos no sabían qué hacer porque sus viejas recetas ya no funcionaban. Los pensadores neoliberales levantaron la mano y dijeron: ven, el problema es que el gobierno estorba, hay que quitarles el control de la economía y dárselo a las empresas para reactivar el dinero. El empujón final ocurrió en 1989 con la caída del muro de Berlín y el posterior colapso de la Unión Soviética. Al desaparecer el bloque socialista, el capitalismo de libre mercado se proclamó como el único ganador absoluto. Fue en ese contexto que instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial redactaron el llamado Consenso de Washington, una lista de recetas económicas neoliberales que se volvieron obligatorias para cualquier país en desarrollo que necesitara préstamos financieros. Para los neoliberales, el mercado libre es como un enorme mecanismo inteligente que asigna los recursos de forma eficiente. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Pues, según esta teoría, el Estado debe limitarse a lo mínimo, que es proteger la propiedad privada, garantizar la seguridad nacional y mantener las leyes para que todos los negocios funcionen. Todo lo demás, la educación, la salud, las carreteras, funciona mejor si se maneja como un negocio en competencia. Los gobiernos de América Latina, Europa y Asia aplicaron esto mediante reformas profundas. Abrieron las fronteras para crear bloques económicos y firmar tratados de libre comercio. Si antes un país fabricaba sus propios autos o electrodomésticos para proteger su industria, ahora los importaba más baratos desde el otro lado del mundo. Al mismo tiempo, se recortó el gasto público en subsidios, se flexibilizaron los derechos laborales para hacer más atractiva la inversión extranjera y servicios esenciales pasaron a costar según la oferta y la demanda. La aplicación de este cómo trajo consecuencias mixtas, que hoy en día seguimos debatiendo con mucha fuerza. Por un lado, los defensores del neoliberalismo señalan que este modelo redujo la inflación extrema en muchos países.
trajo cantidad masiva de inversión tecnológica y abarató el acceso a bienes de consumo que antes eran lujos. Sin embargo, los críticos demuestran que el modelo disparó la desigualdad social de forma alarmante. La riqueza se concentró en muy pocas manos, mientras la privatización de la salud y la educación precarizó la vida de las clases trabajadoras, convirtiendo derechos humanos básicos en mercancías. La aplicación de este cómo trajo consecuencias mixtas, que hoy en día seguimos debatiendo con mucha fuerza. Por un lado, los defensores del neoliberalismo señalan que este modelo redujo la inflación extrema en muchos países. Trajo cantidad masiva de inversión tecnológica y abarató el acceso a bienes de consumo que antes eran lujos. Sin embargo, los críticos demuestran que el modelo disparó la desigualdad social de forma alarmante. La riqueza se concentró en muy pocas manos, mientras la privatización de la salud y la educación precarizó la vida de las clases trabajadoras, convirtiendo derechos humanos básicos en mercancías. La aplicación de este cómo trajo consecuencias mixtas, que hoy en día seguimos debatiendo con mucha fuerza. Por un lado, los defensores del neoliberalismo señalan que este modelo redujo la inflación extrema en muchos países. Trajo cantidad masiva de inversión tecnológica y abarató el acceso a bienes de consumo que antes eran lujos. Sin embargo, los críticos demuestran que el modelo disparó la desigualdad social de forma alarmante. La riqueza se concentró en muy pocas manos, mientras la privatización de la salud y la educación precarizó la vida de las clases trabajadoras, convirtiendo derechos humanos básicos en mercancías. Las ventajas, el argumento de la eficiencia. Los defensores del modelo, la Escuela de Economistas de Chicago, liderada por Milton Friedman, sostiene que la libertad económica genera bienestar general a través de los siguientes mecanismos: innovación y destrucción creativa. Al competir libremente, las empresas se ven obligadas a innovar constantemente para no quebrar. Esto acelera el desarrollo tecnológico, como la evolución de la telefonía móvil e Internet. Ahora, la globalización y acceso a bienes. La reducción de aranceles, impuestos a la importación, permitió que los productos viajen por todo el mundo. Hoy en día, la clase media global tiene acceso a tecnologías, ropa y alimentos que hace 50 años eran lujos inalcanzables. Eficiencia de los servicios. El argumento neoliberal dice que el Estado es un administrador lento y burocrático. Al privatizar empresas como telecomunicaciones o energía, la competencia entre empresas privadas suele mejorar la calidad del servicio y bajar los costos para el consumidor. Disciplina fiscal. Al limitar el gasto público se ven las hiperinflaciones que destruyeron economías enteras en el pasado, debido a gobiernos que imprimían billetes sin control para financiar sus programas. Ahora las desventajas. El argumento de la desigualdad. Los críticos economistas como Joseph Stiglitz o Thomas Piketty señalan que dejar todo en manos del mercado genera fallos estructurales graves. Desigualdad extrema. Que aunque la economía global creció, la riqueza se concentró en muy pocas manos. El mercado premia al capital y al talento hiperespecializado, pero estanca los salarios de los trabajadores promedio. La precarización laboral. Para hacer a las empresas más competitivas a nivel internacional, se flexibilizaron las leyes laborales. Esto redujo el poder de los sindicatos y dio paso a contratos temporales, subcontratación, outsourcing y pérdida de pensiones dignas. La vulnerabilidad social. Cuando la salud, la educación y las pensiones se privatizan o se recortan por políticas de austeridad, la movilidad social se frena. Nacer en una familia de bajos recursos se convierte en una condena, ya que el acceso a servicios de calidad depende de la capacidad de pago, no del derecho del ciudadano. Monopolio privado. El neoliberalismo promete competencia, pero en la práctica, las grandes corporaciones suelen absorber a las pequeñas, creando oligopolios. Pocas empresas controlando todo un sector, como ocurre en la tecnología o en la banca, terminan fijando precios a su antojo. Crisis cíclicas y daño ambiental. La falta de regulación financiera provocó crisis globales brutales, como la de 2008. Además, la búsqueda del crecimiento. Gracias por su atención. Este trabajo fue hecho por Emily Velasco y Meredith Guillén.